¿Cuál es tu lectura de lo que se anunció ayer? ¿Lo ves como algo positivo, como algo negativo, o estás ahí en un punto intermedio? No, yo creo que es una señal positiva. Digamos, el gobierno estaba quedando muy acorralado en términos de la decisión que tenía que tomar, si ir por un sendero en el cual iba a ir a un acuerdo con el Fondo Monetario, o de alguna manera el sendero alternativo era directamente patear el tablero, y para mí esa situación era peor. En ese sentido creo que es una señal positiva, es una medida política que de alguna manera podríamos reflejar como un volanteo al borde del abismo en un esquema, una situación macroeconómica que, sobre todo en el frente cambiario, el frente financiero, se estaba tornando muy desequilibrante con el correr de las últimas semanas, porque precisamente todas las señales políticas estaban indicando que Argentina, digamos, se estaba perfilando para un escenario de ruptura con el Fondo Monetario, y en ese sentido, sobre la hora, en tiempo de descuento, Argentina, con las pocas reservas que le quedaban, dijeron, no, vamos a seguir pagando y vamos a ir a acordar con el fondo. Claramente el gobierno lo anunció como ya un acuerdo. Bueno, es un principio de acuerdo, en realidad es un principio de entendimiento básico de política económica. Ahora falta bajar a detalle el programa, después eso tiene que ser aprobado por el Congreso Nacional y sobre todo por el board del Fondo Monetario Internacional. Recién ahí vamos a tener firmado el acuerdo. Yo lo llamaría a lo que sucedió ayer como un principio de no default, y es un volanteo político ya en un contexto de tiempo de descuento. Ahora, esas cuestiones que ya marcan un sendero, que lo dijo Guzmán, de baja del déficit fiscal hasta 2025, baja de la emisión monetaria, ancla de expectativas inflacionarias, baja también de la suba, de las tasas reales positivas, son cuestiones que ¿las ves cumplibles? ¿La ves que el gobierno las puede llevar adelante? Bueno, ahí ya empezamos a hablar de los aspectos técnicos de estos lineamientos generales o del entendimiento con el fondo, que bien mencionadas en el plano fiscal, financiero, monetario y cambiario. La pregunta principal, yo diría, ¿resuelve los problemas de la Argentina de fondo? Esto podríamos hablar, no nos vamos a hablar de 70, 80 o 100 años, pero simplemente por lo menos decir, nosotros hace 10 años que no crecemos y tenemos un cuadro de estancamiento económico con inflación en aumento. Este sendero macroeconómico o estos lineamientos de sendero macroeconómico ¿resuelven la estanflación argentina de 10 años? No. Segundo punto, ¿resuelve la crisis de balance de pagos o la crisis financiera que se gatilló en el 2018? Yo diría que no la resuelve, pero la contiene y la dilata, por lo menos la descomprime. ¿Por qué? Porque todo el bodoque de vencimiento que entró en el año 2022 y 2023, por casi 40.000 millones de dólares, se patea para más adelante, del 26 al 34. Y vos tenés una descompresión del frente financiero en la cual vos no tenías los dólares para cumplir, y después el sendero que empieza a balizar fiscal, financiero, monetario, cambiario, de alguna manera contienen una macroeconomía que hoy está, podríamos decir, rota, con un frente cambiario muy desestabilizante. Yo no soy muy optimista con respecto a que este esquema o estos lineamientos aseguran tranquilidad económica de acá, si querés, hasta diciembre del 2023. Tengo muchas dudas todavía con respecto, sobre todo, al frente cambiario, al frente monetario, qué va a pasar con las LELIQs, la magnitud de la tasa de interés real y cómo esto va a tomar una dinámica para el balance del Banco Central. Digamos, yo todavía no sé cómo van a hacer para acumular 5.000 millones de dólares de reservas por año, porque hoy el mercado está negativo y está todo sepeado y no quieren hacer un salto discreto, una devaluación de shock. Con lo cual, es una estrategia que podríamos decir, mira, ya ves que no voy a corregir los problemas de fondo. Lo único que quiero es, por lo menos, contener los problemas de corto en este recorrido que le queda al gobierno de acá hasta el 23. Esteban, ¿había un acuerdo posible mejor si se hacía antes o eso es falso? No, sin lugar a dudas que sí, por varias cuestiones, pero medular, digamos, lo que sucedió en términos de política económica en el 2022, en lo que yo llamé el plan empalme, esa estrategia política que aplicó el gobierno para tratar de mejorar el resultado electoral, aumentó el gasto público, aumentó la emisión monetaria, atrasó fuerte el tipo de cambio, puso la tasa de interés muy baja. Vos pensá un dato de color, hoy tenemos un dólar mayorista en la Argentina en 104 pesos. ¿Saben cuánto era el dólar a plata de hoy de enero del año pasado, antes que empiece este plan empalme para tratar de ganar las elecciones? 125.
toda esa apreciación cambiaria estranguló el mercado de cambios. Por eso tuvimos un boom de precios de commodities que se le filtró al Banco Central y no pudo acumular nada de reservas. Yo recién a la mañana estaba haciendo cuenta de cuáles eran las reservas netas después del pago del Fondo Monetario de ayer. Y te dan 400 millones que quedan. Sacás el DEG, sacás el oro, te da 4.000 negativas. O sea, llegamos con la lengua afuera y esto tuvo que ver, yo no digo mala praxis, porque acá fue una decisión política de aplicar esta estrategia económica del año pasado. Entonces, si la probabilidad de un acuerdo con el fondo en enero o febrero del 2022 era bastante alta, cuando ahí el gobierno ve la soja 500 y dicen, ¿saben qué? Cajonean el acuerdo con el fondo, que con esto nos va a ir mejor en las elecciones. Estoy convencido que ese programa que se podría haber aplicado en ese momento podría haberle jugado una mala pasada en las elecciones de 2021, pero empezaba ya la economía con un sendero de más tiempo y de más normalización hacia adelante y le mejoraba las chances en el 23. Por eso el gobierno para mí quedó en una gran encrucijada después de las elecciones legislativas. ¿Por qué? Porque comprometió más la economía, amplificó desequilibrios, pateó correcciones, atrasó fuerte el tipo de cambio, se fumó las reservas internacionales, pero no consiguió caudal político, no consiguió votos. Entonces se quedó sin política y sin economía, y en tiempo de descuento terminan volanteando al borde del abismo. Esteban, ¿cómo estás acá? Esteban Lafuente te saluda. Lo que te quería consultar es, en este contexto del principio de entendimiento, si no había acuerdo y ese default generaba aún mayor incertidumbre y un escenario mucho más negativo para este año, ¿en qué medida este entendimiento y este principio de acuerdo cambia o no las perspectivas económicas para este año? ¿Cómo lo evaluás vos? Bueno, transitoriamente contiene un frente cambiario financiero muy tensionado, muy inestable. Pensemos la alternativa. Argentina iba a una ruptura con el Fondo Monetario, la brecha se podía ir a 150 o 200%, la inflación iba a acelerar fuertemente, los importadores ya no iban a poder conseguir dólares para importar, se bloquea todo el crédito, toda la inversión, esto es contractivo en términos de actividad y una inflación que tranquilamente se podría ir a 3 dígitos. Entonces, la alternativa que tenía el gobierno era muy, muy mala, para algunos era abismo. Ahora, volantean transitoriamente, relajan el frente, digamos, por ejemplo, cambiario, baja algo el riesgo del país, mejoran un poco los precios de los activos, baja transitoriamente la brecha cambiaria. Este principio de acuerdo tiene que bajarse ahora un buen programa, punto número 1, con consistencia macro, porque nosotros ahora tenemos que bajar a detalle el programa, número 1. Después tiene que haber acuerdo político dentro de Argentina para aprobarlo y tiene que haber acuerdo en el board del fondo para aprobarlo. Supongamos que todo este proceso que vamos a tener de acá 60 días se da, bueno, probablemente el frente financiero se siga relajando, se siga despresionando, podríamos decir. Pero después ese programa tiene que estar bien hecho, número 1, y número 2, la ejecución del programa no se puede desviar de eso. Y ahí es donde, si querés, la mano política vamos a tener que ver cómo la vamos a tener que contener de cara a las elecciones de 2023. Entonces, Esteban, conseguimos el programa, buenísimo, pero el programa es malo. Bueno, este mercado se va a volver a complicar. La brecha se va a ir en aumento, la inflación se va a acelerar y Argentina va a agudizar el cuadro inflacionario. Esteban, el programa está bien hecho, pero el gobierno no lo va a ejecutar. Va a pasar lo mismo. Digamos, van a aumentar el gasto público, van a aumentar la emisión monetaria. Porque este programa es un programa que al gobierno le sirve porque no le cortó las piernas electoralmente. Porque no es un programa duro, es un programa light. Es un programa que no tiene reformas estructurales, que no tiene un sendero fiscal agresivo, que le deja seguir emitiendo. Pensemos que en el segundo programa de Macri la emisión era 0, y que les permite mantener este esquema cambiario que para mí es hoy el corazón del problema macroeconómico argentino. Ahora, Esteban, en ese punto te quiero preguntar desde lo político, porque uno habla con dirigentes de la oposición y dicen, acá el riesgo, sobre todo cuando se patea los ajustes más fuertes quizás para 2024, tanto en el sendero fiscal como en el sendero de emisión monetaria, las reducciones más fuertes están en 2024, dice, es un programa que quizás le permite al gobierno, al kirchnerismo, llegar estable, digamos, sin tener que dar tantas medidas antipáticas y pateando los problemas para más adelante. ¿Ves esto de que, así como está, el gobierno pueda llegar de alguna manera sin hacer el trabajo sucio que muchas veces la oposición pide al peronismo que haga?
tiene una posibilidad. Yo digo, este programa, en función de estos lineamientos que hemos visto, podríamos decir que no es un programa que le corta las piernas al oficialismo como sí fue el programa 2018-2019 de Macri. Entonces, podríamos decir, le queda una vida. Pero la macro llega tan comprometida que si yo pongo un programa light, corro el riesgo de no resolver los problemas de corto, el mercado cambiario, la inflación, etcétera, y a pesar de eso, llegar a una macro comprometida. Ahora, tampoco este programa light le va a permitir al gobierno llevar con una economía pujante, con reducción de la inflación, con un empleo fuerte, etcétera. Entonces, este programa lo que tiene de bueno, no me cortaste las piernas, listo, me dejás moverme un poco. Sí, pero esto no te da nada. Entonces, esto es un problema para la Argentina, porque implica agonizar el cuadro inflacional. Yo dije en la primera definición, esto resuelve 10 años de estancamiento porque tiene reformas estructurales, previsionales, laborales, reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, saneamiento del balance del Banco Central, no tiene nada de todo eso. Entonces, primera definición, no resuelve. Entonces, si solo apunta a contener el escenario de corto plazo y encima no está asegurado que eso suceda, para los argentinos es estirar la agonía y termina siendo un préstamo puente del fondo financiero para terminar un momento político y recién en diciembre 23 armar un programa en serio. Eso es un problema, porque es estirar y estirar siempre la pelota para adelante. Esteban, ¿y son cumplibles las metas, por lo menos lo que se comunicó hasta ahora de reducción del déficit, de reducción de la emisión? Vos hablabas antes de lo de la acumulación de reservas como un tema, como una luz amarilla, que planteabas como, bueno, esto hay que ver cómo se logra. ¿Lo demás lo ves como cumplible? Sí, el lineamiento fiscal es cumplible, es relativamente cumplible, es fácil de hacerlo. La parte monetaria hay que ver si pueden forzar al mercado de deuda en pesos a financiar todo eso que está faltando. ¿Por qué digo que lo cambiario es lo más complicado? Vamos a ponernos un poco docentes. El mercado de cambio tiene dos grandes compartimentos, la cuenta corriente y la cuenta financiera. Y en la cuenta corriente está la balanza comercial. ¿Cómo quedó la balanza comercial el último año? 14.700 millones de dólares superavitaria. Una chorrera de dólares. Pero cuando metemos la balanza de servicios, pago de intereses y otros, la cuenta corriente quedó en solo más 7. Pero la cuenta financiera quedó en menos 7, acumulación de reservas 0. Pero cualquier avivado que esté escuchando va a decir, Esteban, pero pará, ojo, vos me dijiste la cuenta corriente más 7, pero me están frenando importaciones, no me dejan girar utilidades, me reperfilaron toda la deuda del sector privado en dólares. Es cierto, esa cuenta corriente está toda sepiada. Y en el marco de un esquema de desdoblamiento múltiple, hoy la brecha cambiaria arriba del 100% se está comiendo todo el desorden macroeconómico y está generando una distorsión fenomenal en el comercio exterior del mercado de cambios, con anécdotas de todos los colores de lo que está pasando con exportadores e importadores. Entonces, este esquema que han planteado hoy está generando un estrangulamiento y yo le voy a pedir a este esquema, que es insostenible, acumular 5.000 millones de dólares. O sea, la diferencia entre el más 7 menos 7 me tiene que dar más 5. Pero con un problema. Yo atrasé tanto el tipo de cambio el año pasado que hoy cada vez más los importadores se están tirando de cabeza al dólar de 104 y los exportadores están saliendo del mercado. Tengo una eventual sequía por delante, la Reserva Federal va a subir las tasas de interés, va a haber presión sobre las monedas emergentes. Entonces, esto es un cóctel, digamos, en el cual uno le hace pensar que es prácticamente imposible poder acumular no solo 5.000, sino $1. Porque lo más probable, donde yo suelto un poco, es esta economía me sacan todos los dólares. Esteban, entonces, ahí yo tengo, y ahí termino, sí. Porque esto es una decisión política, y yo lo entiendo, decir, no vamos a devaluar el tipo de cambio, no vamos a hacer un salto discreto. Bueno, el fondo en este sentido fue muy vivo, pues digo, vos hacés lo que quieras, pero la meta acá dice tenés que acumular 5.000. Y Argentina dice, sí, es verdad, necesitamos acumular, ¿por qué? Porque tenemos $0 de reservas. Claro, la trampa es que el fondo te dice tenés que acumular, lo que no está claro es cómo, y sin salto discreto yo lo veo muy difícil. Estás siendo muy docente y se entiende muy bien, ahora te pido que seas un poco psicólogo y que nos levantes la depresión, porque lo que algunos dicen, bueno, por lo menos nos trajo relativa calma esto, me estás dejando la sensación de que la baja de ayer, por ejemplo, del dólar blue de 10 puntos, ¿es solamente transitoria entonces? Efectivamente es transitoria, pero se puede hacer permanente. ¿Qué necesitamos para que sea permanente? Que en 30 a 45 días tengamos ese acuerdo con el fondo, número 1. Número 2,
que el programa, la bajada técnica esté bien hecha, y número 3, que el gobierno cumpla y empiece a transitar un sendero de moderación política, de búsqueda de consensos con la oposición, con los empresarios, y esto requiere ratificar esta rectificación de rumbo político que hizo con el volanteo que metieron ayer con lo del fondo. Porque lo de ayer era algo que se necesitaba rectificación de rumbo político. Digamos, Argentina en un auto roto, llegando a la bifurcación de General Paz y Panamericana, con el auto recalentando, sin reservas y la gente desesperada. Y si no había una decisión política de para dónde agarramos, para la izquierda o para la derecha, era abismo. Bueno, el gobierno volanteó y eso es positivo. Y eso transitoriamente empieza a mejorar el frente financiero. Ahora, agarraste a Panamericana, fenómeno, meté el auto en el taller, listo, meto el auto en el taller, tengo el gancho del Fondo Monetario y de toda la política en la Argentina. Listo, poné el auto a transitar y cumplí con ese programa y mantenete sobre ese camino, sobre esa Panamericana. Si eso sucede, esto transitorio va a ser permanente y va a tener que seguir bajando, por ejemplo, la brecha cambiaria. Claro. Un dólar de 230, 220 es un dólar 10% más alto que el de 4 pesos de explosión de la salida de la comercialidad. Los 4 pesos de junio del 2002 a plata es 210. Cuando llegó a 230 al contado con liqui, estamos con un dólar de estratosfera. Claro. Si a esto le metemos un buen programa, moderación política y cumplimos lo que decimos, no hay ningún lugar a duda que esto que es transitorio se va a hacer permanente y debería seguir relajando todo el frente financiero. Muy bien, Esteban, muy claro como siempre. Muchísimas gracias por este diálogo. Gracias a ustedes. Estábamos hablando con Esteban Domecq, economista de la consultora INVEC,